Bienvenidos a una nueva entrega de ENJ-TV. Y en esta ocasión tenemos la gratísima presencia de Jorge Jiménez Martín. Es alguien muy cercano a nuestra escuela porque viene de una escuela judicial que quizás ha sido, y sin el quizás, una de las escuelas que mayor cercanía, mayor intercambio, mayor cooperación ha tenido con la Escuela de la Judicatura de la República Dominicana. Es el subdirector de la Escuela Judicial de España, que tiene su sede en Barcelona. Bienvenido a ENJ-TV. Muchas gracias, el placer es mío de estar aquí con vosotros. Esta semana los participantes de la maestría de Justicia Constitucional de la Escuela Nacional de la Judicatura han tenido aquí el encuentro con Jorge Jiménez, pero previo a eso un intercambio de algunas semanas en el entorno virtual de la Escuela Nacional de la Judicatura, y han estado conversando de un tema sumamente interesante, novedoso. Están hablando acerca del Estado social y democrático de derecho, pero también han estado conversando sobre las personas en condiciones de vulnerabilidad y el tema de acceso a la justicia. ¿Quiénes son las personas que pueden caer dentro de el concepto de personas vulnerables? ¿A quiénes nos referimos con ese concepto? Bueno, nos referimos fundamentalmente a grupos que presentan situaciones o circunstancias de especial vulnerabilidad. Las reglas de Brasilia, que son el texto que nos regula en nuestro ámbito iberoamericano, viene a definir las condiciones que puede deparar una situación de vulnerabilidad. Esas condiciones que deparan la situación de vulnerabilidad son muy variadas, o sea, son potencialidades en riesgo en los que puede incurrir una persona que pueden impedir hacer efectivo su derecho fundamental de tener acceso a la justicia. Tradicionalmente los grupos más habituales, los grupos vulnerables más habituales que encontramos son los menores de edad, los niños, niñas y adolescentes, los mayores de edad, aquellas personas que presentan algún grado de discapacidad, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y el género, en el ámbito de la violencia de la mujer sobre todo. También como novedad, tras la última actualización, se incluye un grupo bastante importante, como son todos los relativos a la orientación sexual y el grupo el llamado LGTBI. También aquellas personas que sufren un proceso de victimización, las víctimas de hechos de naturaleza ilícita. También podríamos hablar como posibles grupos vulnerables las comunidades indígenas en aquellos países en los que las tengamos, las minorías étnicas, los desplazamientos a nivel externo y a nivel interior. Como novedad, también tras la actualización se recoge en nuestro estado, en nuestro ámbito iberoamericano, se recoge la realidad de los refugiados y de las personas que piden asilo como también un posible grupo vulnerable. Todos esos grupos vulnerables se recogen en esas reglas. Creo que hay un grupo más amplio aún, que son las personas en pobreza extrema. En pobreza ¿verdad? extrema, sí, también las personas en pobreza extrema. Los migrantes también son personas en situación de vulnerabilidad. Y habría que pensar en ese contexto cómo sería en los países en vías de desarrollo, en los países como el nuestro, donde el desempleo, la tasa de pobreza general es muy extendida, ¿verdad? Que en un momento pudiera ser de un 30%, y eso significa entonces mucho, ¿no?, de personas vulnerables. ¿Cómo se manifiesta en relación con la pobreza el tema de su vulnerabilidad y de las posibilidades de acceso al sistema de justicia? En general, como bien señala, son circunstancias que se pueden dar en determinados grupos que impiden ese acceso a la justicia o lo dificultan. Y para permitir ese acceso a la justicia habrá que permitir la asistencia jurídica a través de la Defensoría Pública o en otros países la asistencia jurídica gratuita. Habrá que también relacionar todo el derecho a la información, de conocer las vías procesales, los canales que tienen para ese acceso
efectiva a la justicia, la protección de la intimidad de esa persona, la protección de sus datos personales, el establecimiento de una asistencia más integral, que no solo es la técnico-jurídica, sino psiquiátrica, carencial, de medios que se puedan dotar. En el caso de los extranjeros que hablábamos, que pueden concurrir ese doble grupo de vulnerabilidad o circunstancias de vulnerabilidad, como sería la pobreza y su situación de extranjero o migrante, también el derecho a la asistencia de un intérprete que le permita conocer la lengua, tener la información del país en el que se encuentra. Son múltiples factores que, como te decía, se recogen. El encarcelamiento también en sí mismo es constituye una situación, un factor de vulnerabilidad, pero también la víctima. Es decir, que en un escenario bilateral donde hay una persona encarcelada bajo la imputación de cometer un delito, un crimen, pero hay una víctima de ese mismo acto, entonces ambos necesitan de parte del Estado un tratamiento diferenciado, pero que les permita el acceso a la justicia. Hay una tensión entre ellos, pero un deber de parte del Estado con relación a uno y otro, ¿no? Es muy interesante lo que planteas, porque generalmente, desde la perspectiva del derecho, o en el ámbito del derecho penal, por ejemplo, a veces ponemos mucho el énfasis en una de las dos partes del proceso, en el privado de libertad o en el imputado, y no así en la víctima. O a veces hay un movimiento hacia la protección de la víctima que puede dejar en un cierto desfavor a la persona del imputado. Y sí, cada una de esas personas necesita un tratamiento diferenciado, necesita una evaluación de sus condiciones de vulnerabilidad a la luz de las reglas de Brasilia y a la luz de los principios constitucionales que rigen en la Constitución, por ejemplo, de la República Dominicana, pero ese tratamiento y esa evaluación deberá conllevar a cada lado de ellos a unas actuaciones concretas. Me parece muy interesante lo que señalaba de las personas en privación de libertad, porque hubo un intento de modificarla recientemente en la cumbre que tuvo lugar, la cumbre iberoamericana que tuvo lugar en Quito, un intento de modificar y ampliar ese elemento de la privación de libertad como un elemento, como un cierto grupo vulnerable, y hubo un intento en ese sentido de establecer políticas de monitoreo de los centros de privación de libertad, de actuaciones para que la privación de libertad sea un último recurso, pero al final en la cumbre no salió un texto alternativo que derivara a ese tipo de protección. Reconociendo el grupo vulnerable, no se profundizó más. Ok. Digamos que los sujetos obligados en función del deber de protección a las personas vulnerables incluye a todas las agencias del gobierno que tienen que ver con el sistema de justicia, pero también a los abogados. Serían los abogados profesionales liberales y aquellos que trabajan para instituciones como la Defensa Pública y la Oficina de Asistencia a las Víctimas, en el caso de la República Dominicana. Pero en ese escenario, ¿cuál es el deber, por ejemplo, del abogado de la defensa con respecto a la víctima de ese mismo hecho? ¿De qué manera él tiene obligaciones que pueden tocar a la víctima en relación con el tratamiento en el desarrollo del proceso para no revictimizarla? Es muy interesante lo que planteas, porque realmente las reglas de Brasilia vienen a afectar a cualquier operador jurídico y a establecer obligaciones para todos los que intervienen en la labor de la justicia, tanto los poderes públicos como el abogado, la Defensoría, la Procuraduría, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En el caso del abogado de la víctima tiene un papel fundamental, la parte de garantizar el derecho de defensa de esa víctima y el derecho a la información correcta de esa víctima. También puede poner de manifiesto las carencias del sistema propio, del sistema judicial propio, reclamando las modificaciones, las actuaciones necesarias para evitar esa situación de impedirle el adecuado acceso a la justicia. Yo personalmente creo que cuando una víctima tiene una asistencia jurídica, una defensa, y como tal una defensa pública que creo que es de una sobrada calidad, ya tiene un plus, pero ese no debe ser debe ser un elemento para conformarnos en la asistencia y en la lucha por un mejor acceso a la justicia. Ok, pero me refiero, sí. ¿Hay una carga de deberes del abogado adversario de la víctima con relación a la víctima? ¿Podría entenderse?
podría entenderse de que le es exigible algún tipo de, así sea, de un discurso moderado respecto de la condición particular. Pensaba que te referías más al abogado de la víctima. Okay. En lo que es el abogado, yo creo que sí, que en este momento en el que estamos hablando de acceso a la justicia y de la víctima como un grupo vulnerable, el abogado contrario, tanto como el Poder Judicial como el Ministerio Público, tienen que extremar las cautelas respecto a esa víctima para no producir una victimización y extremarla en el lenguaje que se emplea en el interrogatorio, en limitar los interrogatorios, que no tengan que ser reiterados en los interrogatorios, incluso practicando una prueba anticipada o preconstituida, como se quiera llamar, según la tradición jurídica procesal de cada país, pero aparte de eso, también tiene que velar... Esto es evitar que la víctima tenga que reproducir la historia en más de un escenario, ¿verdad? Porque de algún modo el hecho de tener que revivir un acontecimiento que pudo haberle sido muy sensible para sí misma, ¿no? Tiene un efecto de revictimización. Y tiene también una obligación ese abogado, aparte de esa prueba preconstituida o anticipada, de evitar, de evitar que se atente a la intimidad de esa víctima y a la protección, y la protección de los datos de esa víctima. No todo vale en el ejercicio del derecho a la defensa. Y en este caso la carga es mayor del juzgador, que hace de árbitro en el debate. Pero también el juzgador tiene que estar alerta para esa protección, pero también el abogado adversarial, el abogado contrario, tiene que ser consciente de que no todo vale, o sea, para conseguir la defensa de su cliente no tiene que cruzar determinadas líneas que los textos internacionales y los textos nacionales ya prevén de protección a la víctima. No basta decirle una parte a la otra, haga usted su trabajo con el suyo, que a mí me toca no me ayude. No, claro. Porque de algún modo hay una interdependencia vinculada a la necesidad del respeto de la dignidad de la persona y de la consideración de la situación peculiar en que se halla una persona que ha sido víctima de un delito, ¿no? Además que el derecho de defensa, tanto visto de la parte del imputado como de la víctima, no va reñido con determinados principios y la garantía de un mínimo en el proceso. No todo vale. O sea, uno tiene que saber cuáles son las reglas y no traspasar determinadas reglas. Y dentro de esas reglas, ya en el proceso actual del siglo que nos ocupa y en nuestro sistema, hay una protección a la víctima y no todo vale para ejercitar el derecho de defensa. Uno puede contradecir el testimonio de la víctima, emplear los medios de prueba oportunos, pero no tiene que violentar a la víctima, no tiene que revictimizarla, se tiene que evitar cualquier contacto visual. Yo creo que incluso el propio letrado, el propio abogado de la parte contraria tiene que extremar un celo para evitar cualquier tipo de alteración, de presión, que pueda incluso venirse en contra de su labor, porque en la actualidad hay veces que el abogado de la defensa de un imputado piensa que lo que tiene que hacer es atacar a la víctima. Y no se trata tanto de atacar a la víctima como atacar el testimonio, como el medio de prueba de la víctima dentro de una regla. Porque al final, si estamos permitiendo que se ataque a la víctima, hay un proceso de revictimización y hay un proceso que ataca contra un grupo vulnerable que no deja de ser la víctima por el mero hecho de la comisión del ilícito penal. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Lamentablemente se nos ha terminado con tantas cosas interesantes con este tema, con tantos detalles y tantos elementos que inquietan seguro a la gente que nos está mirando. Agradecemos a Jorge Jiménez, subdirector de la Escuela Judicial de España, que haya estado con nosotros en ENJTV, y te concedemos la oportunidad de despedirte de la gente que te ve en República Dominicana y seguro también en Europa y el mundo. Pues muchas gracias, Claudio, por invitarme, y muchas gracias también a la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana por la invitación a estar aquí, y a los queridos colegas y amigos de la República Dominicana y del ámbito iberoamericano que nos han seguido en esta pequeña entrevista. Gracias y un saludo afectuoso para todos.